Buenas noches ante todo, mi nombre es Aarón Daniel Nureña Jara, soy médico residente de pediatría del Hospital Arzobispo Loaiza, alumno de la Universidad Mayor de San Marcos, y el día de hoy lo que quiero conversar con ustedes es el tema de diarrea en edad pediátrica. Bien, sabemos que la diarrea es una enfermedad bastante frecuente en la edad pediátrica, es muy usual, los niños suelen tener un cuadro de diarrea aproximadamente 1, 2, 3 veces al año, y es importante saber cómo aceptar, cómo enfrentar esta enfermedad en sus niños cuando lo presenten, ¿no? Le voy a primero explicar cuáles son las causas frecuentes, cómo es la enfermedad o cuándo nosotros decimos diarrea, y también voy a hablar un poquito de cómo poder manejar a estos pacientes o a sus niñitos en su domicilio, en sus casas, en cuanto a la diarrea, ¿no? Para empezar, ¿a qué le decimos diarrea? ¿No? Muchas veces la mamá me dice, no, mi hijito está haciendo durito, pero he hecho unas 4 o 5 veces, ¿no? Y eso muchas veces no lo consideran como una diarrea, pero la verdad es que sí. Tenemos dos formas como podemos definir la diarrea. Uno es el aumento de la frecuencia habitual de las deposiciones. Recordemos que mientras el niño va avanzando su edad, va a disminuir la cantidad de veces que va a hacer deposiciones. Cuando un bebito nace, aproximadamente hace 10 o 12 veces al día sus deposiciones, ¿no? Hay que estar cambiando pañal a cada rato. Conforme va creciendo, cada vez va haciendo menos, hasta que llega una edad de niños donde ya suelen ir uno, por ahí 2 veces al año, 2 veces al día, perdón. Entonces, si ya sabemos la frecuencia vital de su niño, de cuántas veces suele ir al baño, y esta aumenta de un momento a otro, podemos definirlo como una posible diarrea. O también si es que la consistencia cambia, ¿no? Igual en los niñitos, en los más chiquititos, la consistencia debe ser un poquito, no durita, sino suele un poco más blandita, no totalmente líquida tampoco, pero suele ser medio como Quaker, algo parecido, ¿no? La consistencia en un recién nacido, y conforme va creciendo también cada vez se va haciendo un poquito más durito. Entonces también vemos la alteración en la consistencia. Si un niño ya empieza a hacer sus deposiciones duras y en un momento a otro empiezan a ser líquidas, también podemos definirlo con la diarrea. Otra forma más, como podemos decir, de una forma más práctica tal vez, es que tenga más de 3 deposiciones en un solo día. También. Y nosotros tenemos el término de 3 divisiones del cuadro de diarrea, lo que le llamamos diarrea aguda, lo que le llamamos diarrea persistente y lo que le llamamos diarrea crónica. A la diarrea aguda le llamamos en la que se presenta en los primeros 14 días, 14 días. Es decir, el cuadro del paciente está con diarreíta y el tiempo de duración de la diarrea son menos de 14 días. Persistente es más o menos de 2 semanas a 4 semanas, y una diarrea crónica ya es un paciente que está con diarrea por más de un mes, ¿no? Estos pacientes sí o sí tienen que requerir un estudio, lo más probable por gastroenterología pediátrica tal vez, ¿no? Y recordar que la diarrea no es solamente una diarrea, o sea, solamente tener las diarreas, es decir, solamente tener las deposiciones líquidas. Muchas veces van a estar asociados con otros síntomas. Por ejemplo, casi siempre está paciente con diarrea, casi siempre tiene fiebre, casi siempre tiene dolor abdominal y en unas cuantas ocasiones puede estar ocasionada de náuseas y vómitos. Entonces eso siempre hay que saber de que la diarrea muchísimas veces no va a venir solo como diarrea, sino con otros síntomas asociados, ¿no? ¿Y por qué es importante esta enfermedad? Como le mencionaba, es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. Y estas son las estadísticas del año 2016 y 2021 de nuestro país en cuanto a cómo va el cuadro de diarreas, ¿no? De acuerdo a la semana que va. Sabemos que hay más brotes de diarreas justamente por estos meses, por ejemplo, de diciembre, enero, febrero, donde hay más picos, y el siguiente pico es aproximadamente en junio, julio, agosto, ¿no? Son los picos más altos en los que hay diarrea, ¿no? Normalmente dividimos a las diarreas en menores de 5 años, mayores de 5 años, por la etiología o por la causa de que podría ocasionar la diarrea, ¿no? Pero como vemos en nuestras estadísticas de acá a nivel nacional, nosotros tenemos dos formas como poder dividir las diarreas. Las que son acuosas, que se dicen líquidas, que por lo general tienen una causa de un virus, y la disentérica, que por lo general tiene una causa bacteriana. Entonces, si vemos nuestras estadísticas en esta tablita, es que un 98% de nuestras diarreitas van a ser de forma acuosa, es decir, va a ser ocasionada por virus. Y eso es lo que tienen que entender también ustedes, de que la mayoría de veces, casi siempre, no siempre obviamente, pero la mayoría de veces, las diarreitas van a tener una causa por virus, ¿no? ¿Qué cosa hace que un pacientito tenga diarreíta? Uno son los factores ambientales, con quién yo voy a estar en contacto, ¿no? El estilo de vida o la higiene y factores hereditarios. ¿Qué quiere decir?
Hay pacientes que nacen con algunas enfermedades especiales que tienen mayor predisposición a hacer diarreitas. Por ejemplo, esta enfermedad de fibrosis quística, por ejemplo, no es una alteración genética en un cromosoma específico que va a hacer que el paciente presente cuadros de diarreitas de repetición por muchísimo tiempo, ¿no? También, por ejemplo, el contacto, si digamos hay 3 hermanitos en casa, uno empieza con un cuadro de diarrea, lo más probable es que los otros 2 también, porque el contacto entre persona y persona por ahí también está bastante relacionado que pueden hacer diarreas. El estilo de vida o la higiene, muchísimo también. El mal lavado de manos es una de las principales causas de diarrea en los niños, ¿no? Porque los niños son niños, van a estar jugando por el piso, por la tierra, por todos lados, y en sus manitos van a encontrar estos gérmenes que luego se lo pueden meter a la boca y se van a contaminar ahí, ¿no? Es bastante frecuente esto. Como le mencionaba, las causas de diarrea, hemos estado conversando casi siempre o mayormente en las causas infecciosas, que le decía que las principales son por virus, pero también hay que recordar que hay causas no infecciosas también de diarreitas, como por ejemplo la alergia alimentaria, lo que nosotros le llamamos alergia a la proteína de la leche de la vaca. Por ejemplo, lactantes menores, lactantes pequeñitos, bebitos de 3 meses, 4 meses que tal vez la mamá no tiene buena producción de leche materna y empiezan a tomar fórmulas y empiezan a hacer diarrea, ¿no? Entonces la mamá no sabe por qué. Entonces porque muchas veces tienen alergias a la proteína de leche de la vaca. Entonces estas fórmulas no las tolera el bebito adecuadamente y empieza a hacer diarreitas, ¿no? También puede haber intolerancias a la lactasa, a la sacarasa, son otros tipos específicos de diarrea. No es tan frecuente, pero también hay que tener en cuenta que el niño con diarrea viene con dolor abdominal y este dolor abdominal también podría ser una apendicitis o una invaginación. Son enfermedades que tienen que ser operadas. Entonces, no es lo usual, por general la apendicitis no suele ir con diarreíta, pero siempre hay que tener en cuenta esto de que podría por ahí ser, entonces siempre es importante que un médico lo evalúe, ¿no? También hay diarreitas por muchos fármacos, tal vez la mamá lo está sobremedicando porque a la farmacia, y en la farmacia le da este medicamento, usted puede estar tomando muchos antibióticos y qué cosa, y la diarrea puede ser ocasionada también por estos medicamentos, ¿no? O también intoxicación por algunos metales pesados como son el cobre o el zinc, también pueden ocasionar estas diarreitas. Entonces siempre hay que tener en cuenta que las diarreitas, si bien es cierto, un 98% pueden ser infecciones y por virus, hay otras causas más. ¿Qué factores de riesgo me pueden decir que el paciente pueda ser severo o cuándo estar más alerta con sus pacientitos? El rotavirus, los pacientes que no se vacunen. Por eso siempre insistimos y siempre vamos a recalcar, la vacunación es muy importante en los niños porque nos protege de hacer formas graves de las enfermedades. El rotavirus, un paciente que está vacunado, suele pasarlo de forma muy inofensiva. Es muy raro que se complique un paciente por rotavirus, por este virus rotavirus, con un paciente vacunado, ¿no? Pacientitos menores de 6 meses, como no han completado su esquema de vacunación, tienen mayor riesgo de que la enfermedad podría complicarse. Niñitos que no hayan recibido lactancia materna. Lactancia materna, siempre lo recalcamos, es muy importante los bebitos, no solamente por la nutrición, sino porque tiene bastante protección contra distintas infecciones. Entonces, pacientes que no han recibido lactancia materna exclusiva tienen menos cobertura, menos protección hacia las infecciones. Y pacientitos que tengan alguna enfermedad crónica que le hagan que su defensa esté en bajas, ¿no? Lo que nosotros le llamamos inmunodeficiencias. Ahora, nosotros cuando nos llega en la emergencia un pacientito que dicen que ha estado con vómitos, o con diarrea también, en este caso, lo más importante que siempre le vamos a recalcar a las mamás es la deshidratación del paciente. Es una de las complicaciones más frecuentes, o sea, y es la que más nos interesa porque es la que más podría complicar al bebé cuando hay estos cuadros de diarreitas. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos a las diarreitas? Lo clasificamos de 3 formas, guiándonos en nuestra guía de práctica clínica del MINSA del Perú. Un paciente que no tenga signos de deshidratación, un paciente que tenga algún grado de deshidratación y un pacientito que tenga una deshidratación grave. Sin ningún grado de deshidratación significa un paciente que prácticamente no ha perdido peso o ha perdido menos del 5% de su peso y que tenga alguno de estos síntomas, que prácticamente no tenga ningún síntoma de alarma. Voy a mencionar cuáles son los signos de alarma y que nosotros en el examen físico no veamos estos signos de gravedad que les voy a mencionar ahorita. Cuando ustedes tengan sus bebitos en sus casas o cuando vienen en emergencia, van a ver que lo importante que nosotros evaluamos son el estado de conciencia, es decir, que esté despierto, si está despierto, si está alerta, o está tal vez irritable, intranquilo, o tal vez está como que con mucho sueñito, está apagado, no juega, no se mueve mucho. Esos 3 son signos de que nosotros evaluamos. Otro, los ojitos, lo que nosotros llamamos si los ojitos están normales, o si los ojitos están hundidos, o están muy hundidos, también va a ser forma de severidad. La boquita, si la boca o los labios o la lengua la tiene húmeda o la tiene muy poca húmeda,
o la tiene muy seca, ¿no? También las lágrimas, es muy importante, es un signo que ustedes en casa nos pueden ayudar, que el bebito va a llorar, puede llorar por X cosa, y si vemos cuando llora, si bota lágrimas o no bota lágrimas, ¿no? Otra vez bota poquitas lágrimas, también son signos cuando nosotros hablamos de la deshidratación. Y otro más que se llama signo de pliegue, como lo vemos acá en la imagen de medio, que apretamos un poquito la piel en la barriguita y vemos si es que se queda el pliegue ahí, ¿no? Que felizmente ya no vemos mucho eso, porque es una deshidratación severa, eso de ahí. Entonces estos síntomas o estos signos que yo les estoy mencionando, es para que lo tengan en cuenta en casa, porque muchas veces el paciente va a llegar a emergencia, nosotros lo vamos a evaluar, probablemente puede ser que no esté deshidratado, tenga un poquito de deshidratación, por ahí le hacemos una hidratación ahí en emergencia, y cuando se vaya a su casa, estos son los síntomas y signos que siempre tienen que estar alerta con su hijito. Entonces, como le mencionaba, el 98% de las causas de infecciones de diarrea va a ser por virus y el otro 2% puede ser bacteria. ¿Qué es lo que nos ayuda a orientar un poquito más en poder decir esto es más probable que sea virus o esto es más probable que sea bacteria? Por ejemplo, que un paciente tenga fiebre pero que no suba a los 40 grados. Por ahí te orienta un poquito más a que sea virus. O si la temperatura sube más de 40, por ahí te puede orientar un poquito más a que sea bacteriano. Por ejemplo, los vómitos asociados o síntomas respiratorios asociados. Si un paciente me viene con tosecita, con moquitos, con dolor de cabeza, aparte con diarreíta, por ahí náuseas y vómitos, es mucho más probable que sea un virus, porque los virus te hacen muchísimos síntomas en una persona. En cambio, si un pacientito me viene con unas temperaturas altas, más de 40, tiene sangrecita en las heces, puede haber una alteración de su sensorio, si no está muy despierto y está con un dolor muy intenso de barriga, estos síntomas me pueden orientar un poquito más a que por ahí ser bacteriano, ¿no? Que es un signo de alarma. Entonces, esto es muy importante también para que se den a casa sus signos de alarma de cuando un pacientito sí o sí tiene que ir a emergencia a ser evaluado por un médico o un personal de salud. Si un paciente tiene 3 o más vómitos por hora, es un paciente que tiene alto riesgo de deshidratación, entonces tiene que ser evaluado por un médico, o si tiene más de 5 vómitos en 4 horas. También es un signo de alarma que tienen que ser evaluados por el médico. Si tienen más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas, son pacientes con alto riesgo de deshidratación y que tienen que ser evaluados en una emergencia. Pacientes que estén muy lejos o tengan difícil acceso geográfico, que haya sospecha de cólera, porque la cólera te da una diarrea muy intensa, te hace deshidratar muy rápido al paciente. Un paciente que no tolere vía oral, o como le mencioné en la diapositiva anterior, que el paciente tenga sangrecitas en las heces. Todos estos son signos de alarma por el cual si presenta su bebito o su pacientito, su niño, alguno de estos que les he mencionado, tienen que llevarlo a la emergencia al centro de salud más cercano a su domicilio para que sea evaluado por un personal de salud. Si en caso no presentara estos signos de alarma y el paciente tiene su diarreíta en casa, pero tiene su diarreíta, digamos que es a las 11 de la noche tal vez, no hay mucho dolor, por ahí tiene un poquito de fiebre, ¿puede ser manejado en casa? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar en casa? Nosotros tenemos un acrónimo que le llamamos ACRES, que tiene que ver con 5 ítems básicamente. Uno es aumentar la ingesta de líquidos apropiados. Y ahorita les voy a mencionar qué líquidos son los apropiados, porque a veces la mamá puede pensar que la gaseosa también es un líquido y que se le puede dar, pero no es así. Continuar con la alimentación habitual, eso es muy importante. Si no hay vómitos, si no hay náuseas, el paciente está tolerando bien por la boquita, entonces si solamente hay diarreíta, hay que continuar con su alimentación habitual y una lactancia materna también en caso esté recibiendo lactancia materna exclusiva, ¿no? Reconocer los signos de alarma, que son los que ya mencioné, y acudir hasta el intendente de salud si es que lo presentara. Enseñar a evitar futuros episodios de diarrea, como con un correcto lavado de manos, un adecuado lavado de manos todo el tiempo posible. Recuerden que los niños son muy traviesos, entonces se van a meter la mano acá rato en la boca. Y una administración de zinc suplemento, que eso sí tiene que ser estado por un médico, que también se le puede dar. ¿Y qué pasará si el niño vomita? Porque recuerden que hay síntomas asociados, puede haber dolorcito, puede haber fiebre, puede haber vómito. Entonces se prefiere siempre que sea evaluado por un personal de salud, puede ser un centro o una posta de salud. Y lo que nosotros vamos a hacer la mayoría de veces en una emergencia o indicarle a la mamá es hacer lo que es una tolerancia oral, que significa darle pequeñas cantidades, más o menos es una cucharadita, la forma más usual que se le empieza a decir, una cucharadita aproximadamente cada 3 o 5 minutos por toma. Esto evita que el niño tenga mucho volumen, es decir, mucho líquido en el abdomen y reduzca así el vómito, ¿no?, en ese pacientito. Si en caso de un paciente, a pesar de hacer esto, de darle poquitas cantidades cada cierto tiempo, sigue vomitando, entonces es una indicación que el paciente sí o sí tiene que ser una emergencia y que tal vez tenga que hospitalizar. ¿Con qué puede tratar el pacientito? Esa está nuestra norma técnica, está nuestra guía práctica a nivel Perú. Tenemos muchísimas opciones. Tenemos, por ejemplo,
líquidos que contengan sal, porque recuerden que en la diarrea vamos a perder electrolitos, vamos a perder sodio, vamos a perder potasio, y esto hay que regenerarlo también. Entonces a veces el agua, si es una diarrea como que está teniendo mucho cuadro de diarrea, tal vez el agua no siempre va a ser suficiente, pero es recomendable el agua, pero sí hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, líquidos que contengan sal. Por ejemplo, está la sal de hidratación oral, que es la que le estoy poniendo aquí, que es la que los tienen los centros, las postas de salud, los centros de salud, los hospitales, las farmacias lo hacen, ¿no? Se puede usar la solución de sal oral, bebidas saladas, como por ejemplo agua de arroz salada, se puede hacer sopas o calditos de verduras o pollos que contengan sal para reprimir esto, ¿no? También se puede hacer como una sal de hidratación oral casera, 1 litro de agua, prepararle con cucharaditas de sal a una sopa para el requerimiento que necesita. Líquidos que no contengan sal que también se puede usar, el agua simple. Si no hay otra opción, tal vez, yo sé que muchas veces hay escasos recursos, no hay una posta cercana, entonces lo mínimo que pueden hacer es darle agua simple al paciente. Obviamente agua hervida, no va a ser agua del caño, agua sin hervir, agua no clorizada, ¿no? También eso no, porque eso puede haber más gérmenes en esa agua. Pueden ser sopitas o calditos, agua de coco, jugo de fruta fresca, infusiones, o lo que también nosotros hacemos es los sueros de hidratación oral, como los que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Cualquier máscara específica, cualquier sabor en específico, pero que mantenga. Que sí recomendamos que no se dé no gaseosos, y tampoco no dar los que son las bebidas rehidratantes como para deportistas, ¿no? Como por ejemplo el Powerade o Gatorade, Electrolyte, eso no se recomienda. Bueno, eso sería todo en cuanto tengo que enseñarle. Muchas gracias por la atención. Que tengan buenas noches.